Ok. Para hablar de la inteligencia artificial tengo que hablar del concepto de inteligencia. Entonces, la inteligencia es esa habilidad que tenemos para adquirir conocimientos, para pensar, para razonar, y lo hacemos con eficacia porque, digamos, nosotros estamos como en un mundo o en un entorno adaptativo desde que nacemos y vamos evolucionando. Entonces, hay tres elementos principales que nosotros necesitamos o que tiene la inteligencia, que es primero esa capacidad de adquirir conocimiento, luego ya los conocimientos adquiridos y el uso que nosotros hacemos de ese conocimiento a través de todo nuestro sistema. La inteligencia pues viene como estos dos conceptos, lo que es intelligere e intellectus, y básicamente es como escoger entre. Entonces son esas habilidades que nosotros tenemos como seres humanos de tomar decisiones y de escoger entre varias opciones una. Digamos que de allí, de este término de inteligencia, pues viene más adelante lo que es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la inteligencia, también pues hay una teoría muy importante o muy reconocida a nivel, digamos, de la psicología, y son pues las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner. Estas inteligencias múltiples de Gardner pues fueron propuestas por Howard Gardner en el año de 1983, y pues él habla de que la inteligencia no es un conjunto único, sino que no es unitaria, sino que existen distintos grupos y se relacionan como en una red. Esa red se une y lo que hace es que genera como un nuevo sistema, un conjunto autónomo, que es lo que nosotros somos para poder tener pues nuestra inteligencia y responder a ella. Entonces, dentro de esas inteligencias, pues como vemos, está la musical, la corporal, la interpersonal, la lingüística, las matemáticas, las naturales, las visuales y espaciales. Y nosotros como seres humanos, pues tenemos, digamos que algunas en especial más desarrolladas que otras. Por eso, digamos que en algunas teorías lo que también proponen es, a nivel de educación, también hablando un poquito de ello, es enfocarse en aquello en que somos buenos. Pues ya nuestro cerebro está entrenado más en una de estas áreas y es eso lo que debemos potenciar. Bien, ahora trayendo esos conceptos hacia lo que es la inteligencia artificial, pues primero es una rama de la informática en la cual nosotros nos encargamos de crear sistemas expertos o programas expertos. Esos programas son capaces de realizar una tarea que, digamos, de alguna manera requiere de la inteligencia humana. Entonces nosotros creamos esos programas, pero para que ellos existan, pues tenemos que entrenarlos, ellos deben aprender, esos programas pues tienen toda la percepción visual, una percepción auditiva, y pues tiene todo el razonamiento y la toma de decisiones. Entonces, ¿quién propuso por primera vez ese concepto? Ese concepto se propuso en una conferencia en Dartmouth en 1956. Eso fue propuesto por John McCarthy. Entonces, ese fue como el camino que se abrió del concepto de la inteligencia artificial y se habló por primera vez del concepto. Sin embargo, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Turing descifraba el código Enigma y se creó la máquina de Enigma y se hizo todo ese engranaje, ese concepto histórico y todo esto que vino sucediendo desde esa época, abrió paso también para lo que hoy nosotros trabajamos de la línea de la inteligencia artificial. Entonces, ya hablando un poco más, si vemos acá en esta línea de tiempo, nosotros tenemos todo lo que se engloba como inteligencia artificial desde el año de 1950 más o menos, y fue evolucionando y hay algunos elementos importantes de los cuales les quiero hablar y están contenidos dentro de lo que es la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, y es el Machine Learning. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando del aprendizaje computacional, cómo nosotros le enseñamos a una máquina a pensar. Existen algoritmos, ¿cierto?, que nos va a ayudar a hacer que la máquina piense y haga algo. De ahí es que nosotros también desarrollamos una línea que son sistemas expertos, pero además pues hay distintas formas de entrenar y enfoques de esos algoritmos. Bien. Y luego dentro de esa línea digamos, el Machine Learning como concepto surge como en el año 1980 y en el 2010
toma el auge de un algoritmo que nosotros hemos visto que se ha potenciado últimamente y es el Deep Learning, que básicamente es una red neuronal artificial que es de aprendizaje profundo y que ella se va entrenando sola con los ingresos o con la información que se tiene y él va aprendiendo solo. Realmente es importante, digamos, todos estos elementos porque cada vez que vemos van surgiendo mejoras o nuevas técnicas o inclusive todo esto que ya existe desde hace mucho tiempo, no había podido evolucionar si no hubiese, digamos, toda esa capacidad computacional que hoy tenemos, como el trabajar en la nube, como los equipos con grandes capacidades computacionales. Entonces, esto es lo que nos ha ayudado también a que todas esas teorías, conceptos matemáticos, conceptos estadísticos, los pudiéramos traer y aplicar al tiempo de hoy. Bien, cuando hablamos de toda esta línea de aprendizaje de máquina, vemos que también hay un punto importante y es la ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos, entonces ustedes pues deben comprender como unos elementos fundamentales. ¿Cuál es el dominio de la ciencia de datos o qué busca la ciencia de datos? En la ciencia de datos lo que se busca es un campo especial donde extraemos información, donde vamos a extraer conocimiento a partir de los conjuntos de datos. Entonces, con esos conjuntos de datos, nosotros les hacemos varios procesos mediante, digamos, un método científico, un método computacional, en el cual involucra tres aspectos importantes: que haya análisis de datos, que haya aprendizaje de máquina y que haya Big Data. Entonces, si es que, digamos, del paso anterior, donde hablábamos de algunos algoritmos de aprendizaje de máquina, para llegar a lo que es la ciencia de datos ya involucro no solo los algoritmos de aprendizaje de máquina, sino la etapa previa, que es hacer el análisis, y el concepto de Big Data o Big Data, que en el Big Data nosotros básicamente lo que manejamos son grandes volúmenes de datos y que hoy en día pues es lo más común que nosotros vemos que todos los días se produce cantidad de información alrededor de cada una de las redes sociales, de las aplicaciones y de los servicios que día a día utilizamos. Bien, si ustedes ven acá estos tres círculos me hablan o me muestran primero la línea de las ciencias de la computación, luego lo que es la experiencia del dominio y luego lo que son las matemáticas y estadísticas. Si yo uno de esos tres elementos, entonces ya puedo pensar en ciencia de datos porque estoy hablando del procesamiento de los datos, ¿cierto? Puedo estar hablando del aprendizaje de máquina, puedo estar haciendo análisis de toda esta información y puedo estar enriqueciendo o extrayendo a la final información de estas fuentes. Entonces, esto para decirles que realmente el campo en que nosotros nos movemos, por ejemplo, para desarrollar un sistema experto, no solamente se requiere de un ingeniero, se requieren de estadistas, se requieren de matemáticos, se requieren de desarrolladores, se requieren de varias competencias para poder aplicarlo. Porque realmente, pues, en algunas partes lo que uno ve es que desafortunadamente a veces lo que hacen es usar como las librerías, traer los paquetes y utilizarlos y funcionó. Pero más allá de eso, yo sí, digamos que defiendo un poco el tema de ir más hacia entender estos métodos y entender qué es lo que están haciendo estas librerías y estas técnicas, qué hay detrás, para qué tipos de datos están hechos, para qué tipos de información, con qué características, qué tamaño, qué cantidad sería la propiedad de la muestra, muchas cosas que técnicamente a veces pueden pasar por alto y pues sobre todo en el área de la salud, que es lo que luego les estaré mostrando, pues no sería muy objetivo tener un sistema con digamos, un porcentaje alto de clasificación, pero con un nivel de confianza muy bajo. Y muchas veces dicen, no, es que me clasificó el 100%, el 90% y ya está. Y no es así. Hay que validar cuáles son esos indicadores que me dan confianza en ese algoritmo para poder decir que ese modelo computacional de verdad es confiable y que puedo tener unos resultados muy objetivos para la toma de decisiones.
Es preferible tener un buen nivel de confianza, aunque mi porcentaje de clasificación apenas sea de un 70%, pues por lo menos sé que puedo confiar en ese 70% plenamente. Bien, entonces ahora partiendo de esta línea de la ciencia de datos y viendo que nosotros dentro de este proceso aplicamos algoritmos de aprendizaje de máquina, es importante tener en cuenta que hay algoritmos que son supervisados y hay algoritmos que son no supervisados, ¿cierto? Que dentro de este proceso, el aprendizaje de máquina, pues son todos esos métodos científicos que nosotros utilizamos y que nos permiten a través del ordenador o de algún otro dispositivo, digamos que tenga capacidad computacional, extraer patrones. Eso es, extraer patrones y extraer las relaciones que hay entre nuestros datos, ¿sí? ¿Qué relaciones o qué patrones se manejan en esa información? Para que luego nosotros a través de esos patrones podamos predecir el comportamiento, ¿cierto? ¿Qué puede pasar a futuro? ¿Qué podría suceder bajo ciertas condiciones para luego entonces tomar una decisión? Entonces, estas herramientas siempre serán de apoyo a la toma de decisiones, es decir, los sistemas expertos que surjan mediante el uso de todas estas técnicas. Y tenemos dos grupos, entonces hablábamos de los algoritmos supervisados. En los supervisados, por ejemplo, para clasificación se encuentra el Lady Bayes, basado en el teorema de Bayes, es un Bayes sencillo, porque también hay otros que son una mezcla entre redes bayesianas, que es Navy Bayes con redes. Está el de Support Vector Machine o SVM, que son máquinas de soporte vectorial. Están el Random Decision, que son árboles, el Forest, que son todos estos son árboles de decisión. Están también dentro de los supervisados los de regresión, están regresiones lineales, regresiones logísticas. Todos estos son supervisados. Y hay algoritmos no supervisados, por ejemplo, los algoritmos de clustering como K-means o los de reducción de dimensionalidad como los que son de análisis de componentes principales y SVD. Entonces, si vemos en esos algoritmos supervisados y no supervisados, el punto clave o lo que podemos tener en cuenta es cuando yo hablo de no supervisados, que el mismo algoritmo, por ejemplo, él va extrayendo y va mostrándome los grupos, las categorías, los patrones, pero yo no le estoy sugiriendo ningún peso, ningún valor de entrada que permita que el algoritmo tome digamos, ciertos caminos. Mientras que cuando yo lo hago supervisado, por ejemplo, en una red neuronal, que no está aquí, pero puede haber una red neuronal supervisada, en ese caso yo le tendría que dar unos pesos de entrada. Si yo le doy los pesos de entrada, ya lo estoy definiendo. Aunque también pues hay técnicas para definir esos pesos. Si lo hago que él entrene solito como una red profunda, al estilo de Deep Learning, sería algo no supervisado porque los mismos datos son los que me van a decir cómo serían esos pesos, cómo serían esas relaciones y el mismo algoritmo ayuda a que a través de las distintas formas de entrenamiento lo puedan hacer. Cuando aplicamos estos algoritmos, nosotros podemos hacer entrenamientos de distintas formas, como particionar toda la muestra en un porcentaje, hacer un split, que sería tomar, por ejemplo, un 60 para entrenamiento, un 40 para test, o hacer algo muy común que es el cross-validation, que es validación cruzada, donde particiono la muestra y tomo cada una de esas particiones en una iteración como entrenamiento y el resto como prueba. A la siguiente iteración tomo otra distinta como entrenamiento y el resto como prueba. Entonces, hay, digamos, variadas formas de poder entrenar esos datos, pero en sí es importante como identificar cuáles son esos algoritmos que son supervisados y cuáles no. Y fuera de eso, también es importante como ir entendiendo qué es lo que me va a permitir hacer en algún momento un algoritmo de estos. ¿Para qué tipo de información están hechos? Entonces, si por ejemplo yo me voy a analizar las redes bayesianas o los algoritmos que están basados en el teorema de Bayes, es mejor tener variables categóricas
que yo sé que yo les puedo, digamos, a cada una darle un porcentaje, pues el algoritmo me ayuda en el proceso a encontrar esos porcentajes, esas probabilidades, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, campos numéricos, una edad, un peso, una estatura o cualquier otro campo que pueda tomar muchos valores, pues digamos no sería lo indicado, tendría que categorizarlo o el algoritmo también me permite generar a través de un histograma, mirar qué grupos, por ejemplo, de edades habrían y él los clasifica, pero entonces se pierde un poco, digamos, esa precisión. Entonces hay que ver cuáles son los indicados para cada tipo de dato que nosotros manejamos y además también, por ejemplo, la cantidad de campos que tenemos. Entonces, ¿cuántos campos tiene la data que voy a analizar? Entonces, por eso también hay unas metodologías que nosotros aplicamos para poder llegar a este, digamos, paso, que es la aplicación del modelo, el aprendizaje de máquina. Antes de llegar aquí, yo ya debería haber definido mis variables de entrada y haber hecho varias cosas para poder llegar aquí. Eso sería como desde esta partecita lo que alberga, digamos, el concepto del aprendizaje supervisado y no supervisado. Bien, si vemos el aprendizaje de máquina como una técnica artificial, hay precisamente de lo que les hablaba ahorita, un algoritmo que son las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales son algoritmos bioinspirados basados en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro es una red neuronal que está formada por millones y millones de neuronas. Cada neurona tiene unas características. Tiene una entrada, ¿cierto? Dentro ocurre algo que es oculto, ¿cierto? En nuestro caso biológico, son como efectos químicos o reacciones que pasan dentro de la neurona para luego enviar un impulso eléctrico por el axón o la salida de la neurona. Entonces, cuando tenemos todo el mapeo de nuestro cerebro, pues sería millones y millones de conexiones entre ellas. Entonces, una neurona puede tener una entrada, hace su proceso, genera una salida y esa salida puede ser la entrada a otra neurona, a otra capa. Eso traído a la parte computacional generó el concepto de lo que son las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales lo que tienen son básicamente las entradas de las neuronas, las capas ocultas y la salida. Las capas ocultas puede ser de una capa o de n capas. Entonces, para la definición de las capas hay varias técnicas que se pueden aplicar, pero realmente pues esa es como la inspiración a lo que funciona en la realidad de nuestro cerebro. Y cuando tenemos esas entradas, lo que sucede en cada una de ellas es que es como traído acá a nuestra base de datos, es un campo. Entonces, por ejemplo, el campo de género o el campo de, digamos, de ciudades o los campos que yo haya definido para mi sistema, para mi modelo. El tema de ahí es bien que cada una de ellas va a convertirse en una entrada dependiendo de la red, porque estas redes neuronales manejan 0 y 1 o números decimales. Entonces, ahí es que, digamos, sucede que cuando son binarias, las entradas, pues si yo tengo, por ejemplo, definido los departamentos, pues cada departamento se me va a volver una entrada y esa entrada va a ser 0 o 1, 0 o 1 y entonces se me va a aumentar la dimensionalidad para el algoritmo. O si la variable cualquiera que sea tiene muchas categorías, pues entonces ahí es donde debo replantear si efectivamente al ejecutarlo y al hacer todo el procesamiento valdría la pena y sobre todo los resultados que obtenemos o sería mejor una red bayesiana o si sería mejor algún otro tipo de algoritmo. Bien, ahora digamos que hablándoles un poco desde la parte de la aplicación, nosotros
lo que es el aprendizaje de máquina y todas las bondades de la inteligencia artificial, las podemos aplicar y solucionar a cualquier área del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento hoy en día, digamos, están sujetas y podemos aplicarle la inteligencia artificial. Y si es algo como tan conocido y como lo que hablan del chat GPT, ¿cierto? Que todos consultan allí y pueden consultar cualquier cosa que quieran y esa IA les va a responder desde cualquier área, mercadeo, ventas, ingeniería, educación, lo que ustedes quieran. Pero nosotros por lo general cuando entrenamos para hacer un sistema experto, lo especializamos, lo generamos para un área específica. Entonces, ¿para qué? Para que se tome decisiones alrededor de esa área, ¿sí? Alrededor de ese tema, alrededor de ese problema en específico. Y para ello, pues eso digamos que se convierte en un apoyo a la toma de decisiones. Y es importante recordar que cuando aplicamos la IA, digamos que no se busca reemplazar los profesionales, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, los profesionales de la salud, sino, por ejemplo, que sea vista como una herramienta complementaria, que sea vista como una ayuda para que el médico pueda tomar sus decisiones de una manera más precisa y también pues para mejorar el bienestar del paciente. Entonces, pues en el campo de la salud, el aprendizaje automático pues ha ido evolucionando, ha ido mejorando sus modelos, esos modelos que se crean que son modelos predictivos y nos permiten tomar decisiones más informadas, decisiones más precisas, decisiones acertadas. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de estos modelos predictivos hemos encontrado modelos para la predicción de enfermedades cardiovasculares. Hay modelos que me permiten evaluar o identificar pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar la diabetes. También puedo predecir la probabilidad de reingreso de un paciente al hospital. Puedo hacer predicciones también. Hay investigaciones donde han hecho un estudio de la predicción de la muerte cerebral mediante el uso de las redes neuronales artificiales. También en la psiquiatría lo han aplicado mediante investigaciones y algoritmos que se han creado o sean, digamos, modelos que se han desarrollado para medir el desorden de ansiedad generalizado, para el desorden depresivo mayor. También en la parte de oftalmología se ha hecho también estudios acerca del glaucoma para hacer, digamos, modelos que permitan predecir si esa persona requiere o no cirugía. También en el diagnóstico de Alzheimer tardío, que es en alguno de los proyectos que he estado involucrada, participando. Entonces, realmente el diagnóstico de las enfermedades pues ha evolucionado mucho. Digamos que en países, digamos que más avanzados o más evolucionados que nosotros, llevan pues más experiencia, pero además buscan lo que es la medicina preventiva, ¿sí? Y pues en parte es como una medicina predictiva. Esto tiene como dos como elementos fundamentales, porque digamos que hay algunas enfermedades que están también muy relacionadas con la parte genética, ¿cierto? Con mi configuración genética, con mi ADN que me hace única. Y en muchos de estos proyectos enfocados, digamos, para estas enfermedades de tipo mendeliano o enfermedades también que están asociadas con esos marcadores genéticos, pues se hacen estudios del ADN en los pacientes, más otras variables informativas, variables ambientales y variables sociodemográficas, que a la final lo que permiten es definir si esa persona va o no a desarrollar esa enfermedad. Entonces, ya esto con el fin de, digamos, hacer esa predicción antes de. Entonces, a eso debería ir la salud, a eso debería ir el desarrollo, digamos, de lo que se hace hoy, porque hoy en día lo que se hace no es una medicina preventiva, es una medicina que va hacia allá cuando ya tenemos el desarrollo de una enfermedad y pues para el gobierno o para el Estado y para las EPS eso se vuelve en algo de alto costo, ¿cierto? Entonces, como es de alto costo,
pues digamos, muy difícil y además, pues también el sufrimiento de esos pacientes, de estas personas que han desarrollado una enfermedad y que no tuvieron un diagnóstico previo, ¿sí? Entonces, hay otros países que sí lo hacen, se enfoca más desde la medicina preventiva para saber si esa persona que está joven puede desarrollar en unos años cierta enfermedad y que desde la medicina molecular les empiezan a formular medicamentos que les ayudan a mejorar, digamos, esas configuraciones o esos aspectos ya un poco más genéticos y más en su organismo que permiten que disminuya o mitigue la posibilidad de que desarrolle esa enfermedad. Y otros aspectos como en la alimentación, el cuidado, el ejercicio y todas esas cosas que sabemos. Eso entonces es un punto importante porque realmente aquí es donde nosotros tenemos mucho espacio de acción, de investigar, hay muchas enfermedades huérfanas, hay enfermedades que cada día, digamos, en cada país surgen más y más y más pacientes con esas mismas dificultades, con esos mismos diagnósticos, pero que no se han encontrado de pronto unos diagnósticos tempranos. Y adicional a ello, pues hay otro punto que les decía, en otros países en algún momento eh, hacían, digamos, esos análisis y si la persona estaba predispuesta a desarrollar, por ejemplo, un cáncer, no la afiliaban, por ejemplo, a un seguro de vida o algunas cosas que son de pago, ¿cierto? Que son estos seguros que se ofrecen, que ofrecen en las empresas, en algunos casos no lo estaban haciendo, entonces ahí venía pues también un tema ético que pues tiene, digamos, bastante fuerza, pero realmente desde lo científico, desde el área de la investigación y desde lo que nosotros podemos hacer como profesionales además, pues es muy interesante. Existe bastante que podemos explorar. Aquí también, pues les decía, bueno, en las bondades, todo lo que es la detección y el diagnóstico de las enfermedades, el tratamiento de enfermedades personalizado, entonces ya es poder tener como una carta más detallada de ese paciente y saber qué posibilidades de diagnósticos va a tener y asimismo poderlo enrutar y no que se haga la misma ruta que se hace con todos los pacientes. Entonces ya es un tema de personalizar, de decir, ven, pero este paciente ya tiene la posibilidad de desarrollar esta enfermedad, enviémoslo entonces a esta ruta en donde se tratan pacientes con diabetes, en donde se tratan pacientes con cáncer, en donde se tratan pacientes con desórdenes psiquiátricos y que tienen ciertas dificultades, entonces se va enfocando de una manera personalizada y con un, digamos, tratamiento específico. Digamos que los algoritmos ayudan al diagnóstico, más no le va a dar la solución de cómo qué fármaco, qué cosa debería tener, para eso tendría que haber otro estudio. Pero sí da la posibilidad de hacer algo más personalizado. También está lo que son las imágenes médicas en la IA, entonces todo lo que son ecografías, todas estas imágenes diagnósticas que se toman en los pacientes, tomografías y demás. En algunos estudios también las encontramos, se puede hacer análisis de esos patrones, reconocimiento pues, de imágenes para que en algún momento se pueda predecir a alguna zona en esa imagen que esté sujeta al desarrollo, por ejemplo, de un cáncer en específico. Bien, dentro de todos estos elementos que les he hablado, voy a mencionar un poquito acerca, por ejemplo, del proyecto de Alzheimer. Ese proyecto en el que estuve vinculada desde el 2010, ya tenía en esa época como más de 15, 20 años, creo que ellos habían ya recopilado información, el Instituto de Genética recopilaba información de pacientes con diagnóstico Alzheimer o, digamos, de otras demencias que pues, también puede ser tipo Alzheimer. Lo que pasa es que esta enfermedad, que es una enfermedad tipo mendeliano, incluía elementos genéticos, ¿sí? Patrones genéticos, es decir, algunos marcadores en específico, según varios estudios internacionales, están relacionados con el desarrollo de esa enfermedad
¿sí? Y otros, pues realmente son clínicos, sociodemográficos y muchos, digamos, varias pruebas neuropsiquiátricas que realizan, como la Brady, Yesavage, Minimental. Era, digamos, como un repositorio, una batería de varias preguntas de tipos de exámenes. Y toda esta información se analizaba por separado y luego en conjunto, en donde nosotros, digamos, aplicábamos distintos métodos estadísticos y computacionales. Aplicábamos, por ejemplo, redes bayesianas, aplicábamos, digamos, algunas técnicas como de asociación, como el algoritmo de maximización de la esperanza, y otros tipos de métricas también que, por ejemplo, el de análisis de componentes principales. Y con el grupo interdisciplinario que trabajábamos, entonces cada uno hacía su aporte desde su área de conocimiento para que el modelo que se estructuró fuera, digamos, lo más cercano posible y como lo más confiable hacia el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, fueron varios, digamos, proyectos que se realizaron en donde se tomó muestras, bueno, las muestras de sangre siempre se le tomaban a los pacientes, pero luego se secuenciaban y esa información genética era almacenada en unas bases de datos. Para nosotros eran básicamente como unos genotipos, si era adenina, timina, guanina, citosina, y eran 10 marcadores específicos que estaban relacionados con el desarrollo del Alzheimer tardío, que el Alzheimer tardío da en pacientes mayores de 65 años. Entonces, pues realmente es algo pues que me ha gustado mucho. Ahí fue donde, digamos, como que esta línea de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquina, me apasionó un poco más porque encontré en la aplicación en el área de la salud un valor agregado y posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, esta es una de las aplicaciones y pues, ¿qué permite, digamos, a la final cuando nosotros o hacemos, digamos, estos algoritmos y aplicamos estas métricas? Pues básicamente como que, bueno, podemos ofrecer unos diagnósticos más rápidos, más precisos, podemos mejorar la calidad asistencial que se le ofrece al paciente, podemos encontrar tratamientos más efectivos, podemos optimizar los recursos sanitarios. Y esta parte de recursos sanitarios, pues es importante porque realmente nosotros en este proceso, digamos que muchos de los países pues tienen altos costos en tratamientos, como por ejemplo en pacientes con cáncer, donde el costo de quimioterapia, de radioterapia suelen ser altos, o por ejemplo los pacientes con Alzheimer o con Parkinson que van desarrollando y deteriorándose todo su organismo, pues por supuesto que se requiere de cuidadores y de muchos servicios casi las 24 horas del día. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. ¿Qué otras aplicaciones podemos ver ya enfocándonos un poquito como al proyecto que estamos desarrollando? Entonces, alguna de las aplicaciones está, por ejemplo, en el cáncer de mama. Entonces, hay un proyecto, un estudio que realizaron en el 2019, bueno, al respecto del cáncer de mama hay muchas investigaciones, pero entre las que he estado explorando por allí encontré una del 2019, en donde un grupo de investigadores de China y Estados Unidos desarrollaron una técnica de aprendizaje de máquina que se basa en las redes neuronales convolucionales. Entonces, estas redes, que las encuentran como CNN, estas redes neuronales, lo que hacen es que permiten detectar el cáncer de seno en mamografías que son de 3 dimensiones. Entonces, esa muestra la realizaron, ese entrenamiento, lo realizaron sobre 21 pacientes, los cuales pues estaban diagnosticados con algún tipo de malformación mamaria. A partir de ese estudio surgió un software que se llama MammoScreen, y entonces ese software MammoScreen es un sistema experto que a partir de ese estudio lo que hace es que toma una mamografía y puede, en 3 dimensiones, y puede pues detectar si hay o no cáncer de mama. Bien, hay otros tipos de cáncer que son los que, digamos, están relacionados con los niños. Entonces, aquí ya voy acercándome un poco al proyecto porque el proyecto
se está llevando a cabo por la Universidad Cooperativa de Colombia y una fundación, que esta fundación se llama Mujeres Trabajando por el Meta. Entonces, yo pues, estoy ubicada en Colombia, en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio. Entonces, por eso se llama la Fundación Mujeres Trabajando por el Meta. El Meta es el departamento en el que soy oriunda y está la ciudad donde trabajo. Entonces, a través de esa fundación, pues la fundación lo que hace o como misión de ellos, pues es mejorar como la calidad de vida de los niños, y pues ellos son como un puente entre los servicios de salud y las familias, y también pues se hacen actividades sociales. Y nosotros somos una universidad de ADN solidario, en donde pues también hacemos proyectos que tengan impacto social. Entonces es aquí donde empezamos pues a trabajar en este proyecto, y lo que buscamos es que a través del aprendizaje automático pues podamos mejorar la ruta de atención de estos niños, desarrollar modelos predictivos que puedan ayudar al médico a la toma de decisiones, que sean decisiones un poco más informadas, más precisas, sobre todo en el campo de la oncología, con el personal oncológico, para que pues de alguna manera se pueda predecir esa recurrencia del cáncer infantil. Entonces, dentro de las distintas formas de cáncer está lo que es el linfoma, la leucemia, los cánceres cerebrales, la radiomiosarcoma, el radiomiosarcoma, lo que es el nefroblastoma, que también el tumor de Wilms, el cáncer de tiroides, el cáncer del seno, los cánceres de hueso, el neuroblastoma. Y pues, en este caso, ya les mencioné acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues nosotros lo que buscamos a través de este estudio que queremos o que estamos desarrollando es primero pues ofrecer un diagnóstico más rápido, más preciso, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes, en este caso pues de niños, pero pues cuando se aplica el aprendizaje de máquina pues se hace para todo el personal que esté relacionado. Acá pues para nosotros son los niños. La idea es que cuando aplicamos el aprendizaje de máquina, los beneficios también están enfocados en el seguimiento y control de los pacientes crónicos, en agilizar los tiempos de investigación en el desarrollo de nuevos fármacos, en agilizar los tiempos de investigación sobre determinadas enfermedades. Todos estos son como más los beneficios de aplicar el aprendizaje de máquina en general en la salud, ¿sí? Para nosotros, para el proyecto, estaría más enfocado en ofrecer un diagnóstico más rápido y en mejorar la ruta de atención y la calidad de vida en estos niños. Entonces, para ello, pues les voy a hablar de un aplicativo web para mejorar la ruta de atención para niños con cáncer mediante el aprendizaje de máquina. Entonces, en este caso, digamos, este proyecto pues, tiene una problemática grande, y es que en Colombia 2.200 niños y adolescentes padecen de cáncer. Casi que de estos, el 60% están afectados por leucemia, por tumores del sistema nervioso central y por linfomas que son unos tipo Hodgkin y otros no. Esto es una información que podemos encontrar en el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, es información a fecha 2022. Y pues también de las estadísticas encontramos que en la Amazonía y la Orinoquía, que son pues regiones, nosotros pertenecemos a la Orinoquía y la Amazonía también es una región cercana, son pues de las regiones que más difícil tiene acceso a una atención médica a estos niños que padecen de cáncer. Entonces, digamos que estas regiones tienen un tiempo promedio para iniciar el tratamiento, digamos que de 32 días como promedio, pero pueden ser más. Y realmente 32 días aún siguen siendo muy pocos en cuanto a los procesos que son muy lentos, por lo menos acá en nuestro país, no sé la salud como esté allá, pero realmente son muy lentos. Cuanto a esto, digamos, un paciente
con una enfermedad de cáncer, pues esto se va avanzando rápido, para lo cual entonces estos diagnósticos deberían ser un poco más rápidos. Bien, entonces, para llegar, digamos, a hablarles un poquito más de lo que estamos haciendo y de lo que se quiere desarrollar y de lo que hemos avanzado, pues quiero hablarles de la metodología que se utiliza, digamos, en ciencia de datos. Nosotros procesamos bueno, hay dos metodologías muy conocidas. Una que es el CRISDM y otra que es la metodología, la metodología, la, me- la metodología, perdón, CRISDM, que es el Cross Industry Standard Process for Data Mining, y la otra es la metodología KDD, que es la metodología de Knowledge Discovery Databases, que es una metodología para descubrimiento de conocimiento en las bases de datos. Entonces, allí nosotros tenemos o estamos aplicando esta metodología CRISDM. En esta metodología ustedes tienen primero que hacer la comprensión del negocio, ¿cierto? Entonces tenemos que comprender cuál es nuestra problemática. ¿Cuál es la pregunta de nuestro problema que queremos resolver allí? Luego, cuando ustedes han hecho esto, pasan a la comprensión de los datos. Entonces, ya tengo que entender cuáles son las características de mis datos, con qué información cuento, cuáles son las diversas fuentes de información que voy a tener, para luego hacer la preparación de los datos. Según esto, cuando nosotros estamos haciendo la comprensión y la preparación de los datos, lo que tenemos es que ver, por ejemplo, qué técnicas de ETL vamos a realizar, que es extracción, transformación y carga. Entonces, yo puedo tener una fuente de datos que sea un archivo CSV, puedo tener otra fuente de datos que sea un motor de base de datos, puedo tener otra fuente de datos, algún servicio que tenga en la nube, puedo tener distintos formatos, videos, puedo tener audios, lo que sea, ¿cierto? Entonces, todas esas fuentes de información y el tipo de información tengo que aprender a entender de dónde viene, ¿cierto? Y en qué presentación o de qué manera la voy a trabajar para empezar a hacer la preparación de los datos. Esta preparación de los datos, básicamente, entonces, comprende desde una estadística preliminar, ¿cierto? Descriptiva para entender cómo están distribuidos y poder saber si a simple vista, por ejemplo, con un gráfico de cajas y bigotes, o con un histograma, o con un gráfico de dispersión, puedo ver cómo están agrupados mis datos, cómo puedo ver cuáles datos hay atípicos, o me están generando ruido, o de pronto tienen algo de información que decirme, ¿no? Porque un dato lejano puede ser o un error del usuario en digitación, ¿cierto? Que estaba incorporando las estaturas en metros y la colocó en centímetros, o puede ser un error de digitación, estaba escribiendo los datos en kilogramos y los escribió en gramos, o puede ser un error de verdad, una información que, digamos, algo que no es error, sino que es informativo. Por ejemplo, en la salud, en la parte genética, encontrar un dato así que no sea común es muy importante porque puede estar dándonos luces de algo que es importante para ellos, para el personal de salud. Entonces, depende del contexto, yo debo entender mis datos allí. Ahí también es donde yo puedo empezar a hacer análisis para mirar las dependencias, cuáles variables dependen de mi diagnóstico, de mi columna de clasificación. Entonces, esas variables que dependen de esa columna de clasificación son las que yo voy a seleccionar, pero no las selecciono a priori. Las tengo que seleccionar con alguna técnica, con algún experto, con la literatura, ¿cierto? La literatura son artículos científicos que me den cuenta de otras investigaciones donde me digan que sí vale la pena incorporar esa variable. El experto, que es el dueño del proceso, que sabe del tema, me puede decir si efectivamente estas variables deben ir allí. Y pues básicamente también la estadística, ¿no? Puedo hacer un análisis de componentes principales, puedo mirar de pronto si son variables dicotómicas, mirar un test de chi cuadrado o algún tipo de test que me permita ver esa asociación de alguna variable con la que estoy haciendo
de clasificar o de predecir, ¿sí? Luego acá viene el modelamiento. En la fase de modelamiento lo que yo estoy es tratando de evaluar cuáles algoritmos de aprendizaje de máquina debo utilizar. Entonces ahí es donde vengo a evaluar, bueno, voy a usar de aprendizaje supervisado o voy a hacer un aprendizaje no supervisado. ¿Qué espero que me arroje el algoritmo? ¿Sí? Escojo las entradas, los valores, los pesos, lo que necesito y entreno. Una vez estoy entrenando esta información, encuentro unas medidas de evaluación. Estas medidas de evaluación me van a dar los resultados que necesito para luego escoger cuál es el mejor algoritmo que me bota un porcentaje de confianza. Entonces, por ejemplo, dígase, estoy usando una red bayesiana, un algoritmo basado en el teorema de Bayes, y quiero seleccionarlo, pero no sé, hice varios entrenamientos, ¿cuál selecciono? Entonces digo, bueno, puedo tomar el indicador que puede ser el índice kappa, y esta medida, según Landy Koch, me establece unos criterios de aceptación. Entonces ya tomo los criterios de aceptación y digo, bueno, si este es superior a 0.4 está aceptable, si es superior a 0.5 entonces es bueno, entonces digo, bueno, sí, puedo confiar en este modelo, en ese proceso de evaluación, digo, este es el algoritmo indicado, que tiene este porcentaje de clasificación y que tiene este porcentaje de aceptación para poderlo implementar. Entonces, ahí hacemos esto. Hay modelos en los que de pronto a veces no disponemos de los datos totalmente. Entonces, esta preparación de los datos se nos reduce de pronto a realizar un modelo supervisado y a de pronto hacer unas entrevistas o unas técnicas distintas para seleccionar esas variables, porque no siempre se hace o se tiene la exposición de toda la información. Desafortunadamente, pues depende del proyecto, de los interesados y de que haya pues una total aceptación para recibir la información. Bien, dentro de este proceso, nosotros estamos aplicando un modelo de selección multicriterio. En ese modelo de selección multicriterio, pues, que es una herramienta para la toma de decisiones, nosotros en esta herramienta lo que hacemos es seleccionar la mejor opción. Entonces, ¿cómo selecciono la mejor opción? Entonces, pues primero tengo que darle unos pesos a mis entradas y definir cuáles son esas entradas. Entonces, la idea de todo este proceso, lo que se está haciendo, es que a partir de unas entrevistas a expertos, que en este caso está una oncóloga participando dentro del proyecto, es evaluar de esos criterios cuáles son los de mayor aceptación y qué peso tienen. Resulta que cuando nosotros aplicamos esos modelos de selección multicriterio, pues tenemos como dos métodos, unos métodos subjetivos y otros métodos objetivos para poder generar como los pesos de esas variables. Entonces, en ese caso, por ejemplo, está el método de selección de pesos, donde yo pues en ese primer método lo que busco es la asignación por expertos que sean tomadores de decisiones, es decir, por los médicos que siempre están allá tomando decisión sobre el paciente, que en este caso podría ser la oncóloga, un médico general, un médico que nos atiende en ese caso. Publicaciones científicas también podrían entrar allí, pero pues esta categoría también es muy subjetiva. A ello también hay otro método que es el jerárquico, que es el AHP, que tiene que ver con la teoría de conjuntos o conjuntos difusos, donde yo tengo como un porcentaje de pertenencia a cada grupo, y pues en ese orden de ideas también puedo, digamos, apoyarme en un experto, ¿sí? Y luego aplicar ese método mediante matrices para poder hallar unos pesos. Está el método pues de juicio de expertos propuesto por Kendall. Entonces, pues en ese método de juicio propuesto por Kendall, pues lo que hacen es tomar distintos, digamos, opiniones, y en algunos lo que hacen es promediar para sacar un valor. En definitiva, para determinar, digamos, esos pesos, lo que nosotros tomamos es una metodología de análisis jerárquico, y lo que hacemos en esa metodología es determinar, pues, cuáles serían esas variables y la combinamos, pues, con la teoría del experto. Entonces, de esa manera, pues, puede ser con una entrevista, que pues ya tuvimos unas entrevistas iniciales, ya hemos definido también unas variables iniciales,
Y con ello, pues, tenemos ya cuáles serían digamos, entradas para nuestro algoritmo y los pesos. Pero digamos ya con un criterio más científico para poder pasar a lo que es la red neuronal. Aquí, digamos que vamos a desarrollar lo que tenemos, digamos, de avance, es que estos pesos que ya están definidos van a configurar una red neuronal artificial, la cual pues va a ser entrenada para que traiga un porcentaje de clasificación. Básicamente, pues en la salida, si es binaria, podría ser un 0 o un 1, donde yo puedo decir, este paciente sí es un paciente con cáncer, con un posible diagnóstico de cáncer, y este paciente entonces en nuestro sistema entraría a una ruta de atención, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, como los dos elementos fundamentales dentro de este proyecto. Y acá, entonces, están algunas de las señales de alarma o de aspectos que tenemos para evaluar. Resulta que, si ustedes se enfocan, o si se dieron cuenta, yo les mencioné varios tipos de cáncer. Cuando les estoy hablando de los tipos de cáncer, pues esos tipos de cáncer, pues cada uno va a tener también sus propias variables o sus propios elementos. Entonces aquí lo que nosotros estamos entrando a estudiar inicialmente son las señales de alarma. Son señales que me indican que el paciente puede estar desarrollando un cáncer, que es lo más posible. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alarma? El dolor persistente en huesos y abdomen, fiebre sin causa o por más de una semana, moretones o sangrado en nariz y encía, crecimiento tumoral de ganglios, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez o anemia súbita, pérdida de peso, sudoración abundante sin causa alguna, abdomen que crece rápidamente, infección que no mejora, dolor de cabeza y vómitos por la mañana y por varios días, mancha blanca en el ojo o cuando se ve la luz. Entonces, esas serían como las señales de alarma con las cuales nosotros pues buscamos, digamos, mejorar esa ruta de atención. Porque, ¿qué pasa? Estos, digamos, pacientes vienen de Amazonía y de varios municipios de la Orinoquía que están lejos de nuestra ciudad. Y nosotros aún como ciudad estamos lejos de la capital de Colombia. Nosotros somos capital de departamento, pero estamos lejos de la capital de Colombia. Y ellos allá en sus ciudades solamente tienen pues como centros de atención y son como de primer nivel, pero no tienen todos los servicios que ellos requieren para ser visto por un especialista, para recibir un tratamiento oncológico. Entonces lo que se busca es mejorar ese campo de acción. Entonces por eso acá en este campo de acción tengo lo que es la S, que para nosotros es la empresa social del Estado, la Fundación Mujeres Trabajando por el Meta, que es la fundación con la que estamos trabajando el proyecto, que ellos lo que hacen es brindar a los niños que están con diagnóstico de cáncer y que son de escasos recursos, pues se les brinda apoyo psicosocial, se brinda hospedaje, medicamentos, alimentación, educación y recreación, y varios elementos que ayudan pues a aumentar esas esperanzas y esa calidad de vida durante este proceso que es difícil. Entonces, ¿qué hace la fundación? La fundación es como un medio que cuando hay ese paciente y lo remiten a la ciudad, cuando hay ese paciente y lo remiten a la ciudad, pues ellos, digamos, sirven de puente para que les atiendan y muchas veces son los que hacen las tutelas, los derechos de petición, los instrumentos jurídicos para que se haga más rápido. Porque a veces los niños que vienen de estos pueblitos, cuando llegan acá, que son remitidos y que se les da un diagnóstico, se demora de verdad más de 32 días, a veces mucho tiempo, entonces ha evolucionado mucho la enfermedad en ellos. Entonces, ¿qué se busca? Con el modelo computacional es que cuando ellos tienen acá, el médico lo atienda acá, de una vez se genera una alarma para la fundación,
una alarma para la ESA departamental y para el hospital, que es el que tiene convenio y el que atiende y que tiene unidad oncológica, para que se haga esas autorizaciones y esos servicios más rápidos, pero basados en un diagnóstico que tiene pues un apoyo a la toma de decisiones, que son esta herramienta que se está desarrollando, este sistema. Entonces, ¿qué serían esos servicios que tiene? Señal de alarma al punto oncológico, crear una alerta en la fundación, disminuir la ruta de atención, mayor control de casos en zonas rurales y pues limitar un poco los errores en la toma de los síntomas, porque pues pueden ser que, digamos, son profesionales, son expertos en su área, pero muchas veces, digamos, desconocen o no tienen como presente todos estos síntomas, pero si se hace también una priorización de cuáles son con mayor peso y cuáles son los que están de verdad involucrados y que la misma herramienta le ayude, pues va a ser mejor. Y pues también en este proceso estamos tratando de incorporar otras variables adicionales a las señales de alarma y pues todo eso también hace parte del estudio que estamos desarrollando. Acá es como un vistazo de lo que se busca, que se tengan los datos del infante, que se tengan esos criterios que ya estamos definiendo, que ya estamos como en ese proceso de última evaluación y aprobación, para que ya con esto el algoritmo básicamente me indique si está o no, digamos, desarrollado, más que desarrollado, si tiene o no cáncer para que el niño, el infante, entre dentro de la ruta de adopción pedido. Bien, pues esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Había visto que creo que Dalí o alguien tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Vamos a apagar aquí. Ya lo pongo. Okay. Muchas gracias a la maestra Yomaira. ¿Me pueden dar un aplauso, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, ¿qué tipo de lógica utilizan la inteligencia para implementar estas herramientas para la detección del cáncer? ¿Es lógica difusa o están usando la lógica que se utiliza normalmente en la binaria, digamos, la que se utiliza en la carrera de matemáticas? En redes neuronales, estamos enfocados en hacer una red binaria, ¿sí? En el modelo de decisión multicriterio se lleva una metodología HP que pues, está enfocada en matrices, ¿sí? Que es como para definir los pesos de las entradas para que con esos pesos alimentemos la red neuronal. Por otro lado, pues si se habla en cualquier proyecto, pues digamos que digamos, la lógica difusa también funciona para algunos modelos. Pero en este modelo que estamos desarrollando en particular, estamos utilizando métodos de selección multicriterio y redes neuronales artificiales. Las redes neuronales digamos, la lógica binaria y lo que tiene que ver con la selección de los pesos, entonces, la metodología de proceso analítico jerárquico. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente tampoco ya no tenemos mucho tiempo, pero agradecemos nuevamente a la maestra Yomaira por tan interesante plática y esperamos verla nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero verlos pronto. Y bueno, espero que les haya gustado, que les deje una pequeña idea para que desarrollen proyectos a futuro. Sí, qué bueno que aceptó la invitación y esperemos que algún día pueda darse una vuelta aquí por Chiapas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, después le mando un mensajito. Listo, Sí, gracias. Bueno, que estamos estén en muy bien. contacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego.